Bueno, ahora sí, muy buenas tardes. Vamos a dar inicio el día de hoy al último módulo. Y bueno, antes también quisiera como recordar algo de pronto para la actividad de el módulo 5 sobre los criterios. Entonces, porque he visto como un poco de confusión, entonces en vista de que si pueden ver de pronto la actividad o la clase luego, entonces que puedan desarrollarla. Entonces, voy a empezar con eso, entonces, nuevamente, porque he visto, digamos, sí, a fin de mejorar. Entonces, hay tres criterios digamos, que para evaluar el pliego de peticiones. Entonces, esos criterios pueden ser tanto legal, económico, financiero y pueden ser de origen político. En algunas de las cláusulas que están en el ejemplo, pues algunas tienen más de un criterio. Entonces, por ejemplo, en el primer caso, en el criterio legal, hace referencia a que todo lo solicitado por el sindicato, pues, deba tener un sustento legal, normativo. Por ejemplo, digamos que esto es una ganga para quienes están acá y más o menos voy a ejemplificar con ejemplos muy similares a los que están. Pero cuando nos dicen, por ejemplo, en el primer caso de la cláusula, si ven que hablan de lo correspondiente, por ejemplo, en el primer caso, de lo de las ventas de, digamos, de ETB, pero no están diciendo que se pueda hacer o no hacer por criterios financieros. Entonces ahí ya descartamos financiero. Y tampoco están diciendo que corresponda a algo político de la empresa, sino que corresponde es a algo, digamos, al otro criterio que sería el legal, porque dicen que eso está supeditado por un plan de desarrollo. Entonces, en ese caso, o sea, es muy difícil confundir a veces, digamos que confundamos lo político con lo legal, pero lo legal hace referencia a lo normativo. Entonces, que digamos que todo lo que se solicite por el sindicato tenga un sustento legal, en ese orden que esté articulado con el ordenamiento jurídico para no caer en la ilegalidad. Y cuando hablamos de político se refiere, por ejemplo, a las políticas en sí mismas, pero ya a nivel, por ejemplo, de la empresa o del sector o del gremio, por ejemplo, qué sé yo, la política de seguridad y salud en el trabajo, pero de pronto también podría ser, digamos, una política para el acoso laboral o una política de calidad o de manejo de sustancias psicoactivas dentro de la organización, bueno, todo esto, ¿no? Entonces, siempre en lo legal vamos a evaluar el pliego de peticiones en aras de identificar esos elementos que están en disonancia con lo legal. O sea, tenemos que ver que de pronto existan modificaciones, restricciones o limitaciones que de pronto o sea, que no, o sea, que si estamos pidiendo, por ejemplo, un aumento o un respaldo, un soporte normativo, pues que, digamos, lo legal no vaya en contra de ello o de esos beneficios. Entonces, digamos, en este aspecto lo que hacemos es que identificamos esos puntos de negociación que tienen fuerte respaldo negociativo y los que están en conflicto por excluirlos. En el caso económico o financiero, lo que vamos a hacer es, digamos, el sindicato evalúa que las peticiones sean realizables. Y eso también tiene que ver un poco con lo que cuando veíamos de analizar la información, por ejemplo, financiera, estados de resultados, balances, etcétera. Y eso es pues en aras de garantizar que las peticiones que se soliciten pues sean practicables desde un punto de vista financiero y económico por parte de la organización empresarial. Entonces, lo que hacemos como sindicato es desplegar un análisis económico mediante el análisis, por ejemplo, de los costos financieros, cuáles son los costos directos, indirectos, etcétera. Y esta valoración la vamos a realizar por cada petición que tengamos por separado, pero incluso, digamos, de todas las peticiones, pero incluso las podemos realizar conjuntamente. Entonces, por ejemplo, lo de los salarios, lo que tiene que ver con las primas, pues todo esto evidentemente es de carácter financiero, porque lo que se está abordando es un asunto que tiene que ver por ejemplo, con el salario, con algo numérico y hasta qué punto es viable realizarlo. La empresa tiene, digamos, la capacidad económica para realizarlo. Por ejemplo, lo que les decía, entonces, un incremento salarial y un incremento en el número de días festivos no laborables, pero sí remunerados. Entonces, si vamos a solicitar, por ejemplo, el número de días festivos no laborables, pues tenemos que ver, digamos, que exista la capacidad económica y lo vamos a hacer, pues, con respecto al año
en vigencia, es decir, no respecto a los salarios antiguos, sino los de ahora, para ver si efectivamente la empresa pues tiene tiene la capacidad. Y ahí ya les di también como, eso tiene que ver, por ejemplo, las primas, los salarios, todo eso tiene que ver, ¿no? Entonces ahí ya va también como otra de las respuestas. Y en el criterio político tiene que ver con que, por ejemplo, el pliego de peticiones se someta a una evaluación política, pero en este caso vamos a evaluar si se reflejan los objetivos políticos y si se reflejan con los principios y postulados que define, pero la política laboral de la empresa. Entonces, por eso les estaba hablando de política laboral, de seguridad y salud en el trabajo, digamos, la política de acoso, digamos, la política de calidad, etcétera. Y digamos que una política inestable puede ser que la empresa realice procesos de tercerización o de intermediación o ambos a la vez y o conductas que digamos que afecten directamente los derechos, por ejemplo, de asociación sindical. Entonces, digamos, eso sería un punto a nuestro favor. Y en ese caso resulta de vital importancia que el sindicato pues enuncie cuáles son los principios esenciales y que busque someter ese proceso de negociación pues a los principios y valores que tenemos para evitar digamos, situaciones que puedan generar algún tipo de conflicto. Quería hacer hincapié en estos tres elementos porque ¿de qué trata la actividad? La actividad trata de que cada una de las siete cláusulas que existen, se les identifique el criterio que tienen. Desde luego, hay personas que les ha ido muy bien, pero hay personas que no han identificado o escribieron fue como una definición de los tres y no. El ejercicio consiste en identificar para cada cláusula el criterio que le corresponde, ya que si ustedes consideran que, digamos, tiene más de un criterio, lo copian y sustentan, digamos, sustentan la razón por qué. Y bueno, como hoy estoy haciendo, digamos, gangas, entonces les voy a decir, por ejemplo, en el primer caso, pues ya les había dicho que efectivamente, como se habla de un plan de desarrollo económico, social y ambiental y de obras públicas, que fue, digamos, realizado ahí dice, por Claudia López Hernández, o sea, por la alcaldesa, nos están hablando de que tiene una relación con lo legal, ¿no? Con lo normativo. Ojo, esto no es político, es legal o normativo porque político es en el caso de la empresa. Y digamos que lo que se acuerda es, claro, evidentemente conforme a la convención colectiva, pero no se está hablando nunca de ningún criterio que haga parte como de la empresa en sí misma. En el segundo caso, cuando nos hablaban de la política de bienestar social, pues nos están hablando de la política, ¿no? Entonces ya sabemos el criterio que le corresponde. En el tercer caso, pues digamos, y la política de bienestar social pues compete directamente a la organización, entonces ahí ya también sabemos. En el caso del fuero sindical, entonces en el caso del fuero sindical, pues digamos que el criterio, digamos, del respeto a los fueros sindicales de lo colectivo, pues tienen que ver de la defensa del interés colectivo y de la autonomía del ejercicio de las funciones sindicales, está establecido en aspectos normales y legales, tales como el Código Sustantivo del Trabajo o incluso está amparado en la Constitución Política de Colombia y digamos que eso también tiene que ver con que se respaldan unos principios internacionales de la Organización Internacional del Trabajo que también son normativos y legales y que Colombia ha ratificado, que tiene que ver con la primera parte. Y en el caso de los ajustes salariales, pues ya evidentemente dije con qué tiene que ver y porque se están pidiendo unos ajustes y que se hagan como en respecto al año estimado. En el caso, por ejemplo, de cuando se habla de la seguridad y salud y prevención de riesgos laborales, pues nos hablan, en el ejemplo, si nos hablan de que un banco incluirá en el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo normas relativas a higiene y seguridad en el sitio del trabajo. Pero digamos, hay unas normas relativas a higiene y seguridad y seguridad en los sitios de trabajo que parten del Sistema General de Seguridad y Salud en el Trabajo. Y el Sistema General de Seguridad y Salud en el Trabajo es algo legal, normativo, que está el Decreto 1072 de 2015,
están, por ejemplo, los temas que tienen que ver con acoso, está la ley 1562 de 2012, está, digamos, hasta la ley 100 se toca, digamos, ahí por el tema de la salud, está, digamos, en el Sistema General de Riesgos Laborales, que luego pasó a ser profesionales, era laborales en el 94 y pasó a ser profesionales en el año 2002. Entonces ahí ya evidentemente hay un componente legal, pero este a su vez también tiene un criterio político, esta cláusula, y es ¿por qué? Porque dice que el control del cumplimiento de esta normativa deberá contar, digamos, con la participación de los sindicatos a través de comités paritarios. Entonces, y bueno, y también porque digamos que el desarrollo de un programa de sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo a nivel de empresa requiere que se haga una política de seguridad y salud en el trabajo en el caso de las empresas, ¿no? Es decir, que el desarrollo de ese programa se dará en el marco de lo que se establezca dentro de esta política. Entonces ahí ya les digo por qué tiene, digamos, como que aplican los dos criterios. Y en el caso de las primas, pues ya les había dicho que tienen que ver con un criterio, digamos, financiero, en tanto que las peticiones pues son de carácter salarial, se realizan con base en el análisis económico y la valoración debe realizarse para cada petición por separada. Y en el caso de la continuidad de derechos e interpretación de normas, pues digamos que la continuidad de derechos e interpretación de normas también podemos considerar que tiene dos criterios. ¿Por qué? Por un lado, digamos, hay legal. Voy a silenciar, digamos, está como ruido mientras termine de explicar. Fernelli, apague el micrófono. Y esto, ¿qué? Porque les estoy explicando como la actividad con el fin de que digamos, la entiendan y por qué acá, corresponde a cada criterio, porque sí vi como mucha confusión en esta actividad, incluso quienes ya me mandaron el trabajo y consideren que con base en todas las apreciaciones que les he dicho, lo realizaron mal, pues pueden volver a subirlo y yo con todo el gusto lo califico. Entonces, digamos que les estoy diciendo más o menos no, les estoy diciendo las respuestas, pero también explicándoles como el por qué. Y bueno, quien se tome el ejercicio juicioso de ver la clase, pues podrá hacer la actividad correctamente. Hay personas que tienen ya, digamos, una muy buena nota, no hay necesidad, sino que, bueno, también lo que más me interesa incluso es que comprendan el por qué. En el caso de, por ejemplo, en una cláusula que se menciona en el artículo 5 que habla de continuidad de derechos e interpretación de normas. Entonces, digamos, en este caso, digamos que la respuesta correcta, digamos, o aplica un criterio legal, puesto que todo lo solicitado debe tener un sustento legal en concordancia con la legislación normativa. Entonces, ¿cuál es la vigencia de las normas y continuidad de derechos? Vamos a ver, y qué eso es lo que, lo que digo. Cuando estamos viendo, por ejemplo, que vemos que no hayan cambiado, que no, pues estamos viendo que efectivamente las normas continúan, que hay una vigencia de las mismas. Así, por ejemplo, los reglamentos de préstamos de vivienda, pues también tienen que ver, por ejemplo, incluso con sí, políticas de vivienda, pero entendidas desde lo normativo, desde lo legal. Y en este caso, pues el sindicato procura estar actualizado en las normas, o sea, analizar la vigencia de las normas y sobre si se han derogado artículos, cláusulas literales, numerales, parágrafos, etcétera, y considera que las nuevas convenciones, al garantizar los derechos conseguidos previamente, lo hagan en el marco de las garantías y los derechos laborales, o sea, que no haya un detrimento en las condiciones anteriores. Entonces, digamos que por esto aplica el criterio legal, pero también aplica un criterio político en la medida que el pliego de peticiones se evalúa una evaluación política donde el sindicato, valga la redundancia, va a evaluar si se reflejan los objetivos políticos y si realmente se confrontan con los principios o postulados que define la política laboral de la empresa. Entonces, eso digamos, en lo que tiene que ver que ahí hablan de acuerdos obtenidos como laudos, convenciones, los reglamentos de préstamos de vivienda. Ya la convención, el laudo o el mismo reglamento que ha sometido la empresa, pues ya tiene que ver con lo propio de la empresa. Entonces, bueno, esas son básicamente, a partir de eso podemos hacer un análisis completo acerca de los criterios. Y me tomé, digamos que
el ejercicio de explicarlo nuevamente para digamos, la corrección o para que quienes le hagan falta puedan, digamos, desarrollar esta actividad o mejorarla. Ahora bien, respecto al módulo 6, básicamente, pues lo que se habla es de la presentación del pliego de peticiones. En esto, digamos que no hay mayor pérdida, e incluso porque en la parte que hemos abordado, pues se desarrolla de manera gráfica y pedagógica. Entonces, se habla de que en el ordenamiento jurídico colombiano, pues la presentación de pliegos está en cabeza evidentemente del sindicato, como lo hemos visto anteriormente. Es este quien posee, digamos, de alguna manera la titularidad de la negociación y en consecuencia, pues esto quiere decir que son los trabajadores organizados quienes dan el primer impulso a la negociación. Entonces, esto nos lleva a concluir que la primera etapa del procedimiento se lleva a cabo en el interior del sindicato, específicamente a través de la Asamblea General. Eso también ya lo habíamos abordado previamente en el módulo 2. Entonces, los trabajadores reunidos, digamos, siempre y cuando cumplan con el quórum estatutario de la mitad más uno de los afiliados, que lo habíamos señalado que lo dice el artículo 386 del Código de Sustantivo del Trabajo, van a discutir y van a aprobar el pliego de peticiones que se le va a presentar al empleador. Entonces, la función de aprobar el pliego de peticiones es competencia exclusiva de la Asamblea General del Sindicato, ¿no? Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que, digamos que si esta función se ejerce de manera, digamos, delegada o irregular, pues el pliego va a carecer de validez porque el procedimiento que se establece a partir de el Código Sustantivo del Trabajo mediante el artículo 386 y el artículo 376 es el que les acabo de mencionar. Una vez se ha acordado y aprobado este pliego de peticiones, pues la asamblea empezará a correr, digamos, empieza a correr el término de 2 meses. Y en este tiempo, los delegados del sindicato deben radicar esas solicitudes puntuales ante el empleador. De no hacerlo en este tiempo, pues la organización sindical se ve como en la necesidad de discutir y adoptar nuevamente el pliego en la asamblea a efectos de poderlo presentar, digamos, válidamente. Entonces, digamos que ese plazo máximo es de 2 meses para la presentación y lo opcional es que haya por ejemplo, bueno, esto después de la presentación del pliego, porque ya dijimos que antes se hacía la discusión alrededor de la asamblea. De igual manera, para que esto se desarrolle es necesario que exista una pequeña negociación que sea previa o que anteceda al inicio formal de los diálogos, una vez se presenta el pliego. Entonces, ¿de qué trata eso? Pues de un acercamiento tendiente a fijar la logística, perdón, y las garantías sindicales para el desarrollo de la etapa de arreglo directo. Esta parte es opcional y el sindicato entonces demandará o solicitará del empleador las condiciones que estima indispensables para poder sentarse en la mesa de negociación. Entonces, lo que vamos acá a decirle es como necesitamos, digamos, estas condiciones para sentarnos a negociar. Y esas negociaciones pues pueden tratarse sobre lo que tiene que ver con los permisos sindicales, parciales o permanentes mientras dura el arreglo directo. Tiene que ver también, por ejemplo, con el tema de pasajes o viáticos, que pueden ser tanto aéreos como terrestres, que requieran, por ejemplo, los delegados para asistir a las negociaciones. También pueden versar o tratar sobre aspectos logísticos de la negociación relacionadas, por ejemplo, con el tiempo, los modos, los lugares y la frecuencia con la cual las partes se reunirán. Esto, digamos que se deja por escrito en un acta que digamos que declara abierta la etapa de arreglo directo y que será útil para empezar a contabilizar ese momento desde el que se entiende por iniciada. Ahora bien, luego de esto, digamos que esa es la parte como a nivel de organización, que nos reunimos, que de pronto hacemos un preacercamiento, llamémoslo de alguna manera. Empezamos empieza la etapa de la recepción del pliego de peticiones. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que una vez pues el pliego ha sido presentado, pues los empleadores tienen en principio, digamos, un tiempo de 24 horas para iniciar esas conversaciones con el sindicato, digamos, cumpliendo con este término, la obligación de recibir a los delegados de los trabajadores.
Sin embargo, digamos, la ley autoriza que se dé hasta un máximo de 5 días de plazo para dar respuesta a ese pliego de peticiones en caso de que quien esté recibiendo, pues de pronto no se encuentre autorizado para resolver, digamos, este tipo de competencias. Luego ya viene como una etapa del acta de garantías y la etapa del acta de garantías es que una vez se presenta el pliego se debe realizar una pequeña negociación previa al inicio formal de los diálogos. Esto ya, pues, ya lo había dicho, que se trata de un acercamiento tendiente a fijar esa logística y esas garantías sindicales para el desarrollo de la etapa de arreglo directo. También porque estoy como mencionando todos estos elementos, porque estos elementos hacen parte de la actividad 6, que es la que tienen que diligenciar, entonces me interesa que la tengan claro. Entonces, también incluso hay una parte que habla sobre las preguntas del foro, que ya más adelante iré a abordar, digamos ahí también como para que lo tengan en cuenta. Después, digamos que hay un acta de compromiso, ese acta de compromiso define el lugar, la logística, los principios y obligaciones básicas respecto a la negociación, la composición de la mesa. Entonces, en la composición de la mesa, pues lo que se hace es que se fija quiénes serán los negociadores designados por ambas partes y de igual manera los asesores. De respecto a los tiempos, digamos que se establece la fecha del inicio de la negociación, es decir, el tiempo desde que se van a empezar a contar los 20 días que estipula la ley como la duración inicial de las conversaciones. Asimismo, digamos, en los tiempos, pues se va a hacer como un cronograma de días y horas para la negociación, que ya lo había señalado. Entonces, que si bien la ley establece que son 20 días de duración de las conversaciones, por disposición de las partes es importante señalar que las reuniones serán en días y horas específicas, que sin que eso implique que los días se van a contar de una manera diferente. Ya había mencionado como los componentes. Ahora bien, luego inician, valga la redundancia, o viene la etapa del inicio de las conversaciones. Entonces, la iniciación de las conversaciones en esa etapa de arreglo directo no puede diferirse lo que ya había dicho por más de 5 días hábiles a partir de esa presentación del pliego. En caso de que exista una negativa del empleador a contestar, entonces la ley estipula que, digamos, unas multas que pueden ir entre los 5 y los 10 salarios mínimos mensuales vigentes por cada día de demora. O sea, por cada día de demora en el inicio de las conversaciones que se hayan diferido por más de los 5 días hábiles a partir de la presentación del pliego. Y digamos que estas multas tienen una característica o una particularidad, y es que aunque se consideren improcedentes, pues el empleador deberá cancelarlas antes de discutirlas en la sede administrativa. Luego viene la etapa de la duración de las conversaciones. Entonces, en esta cuarta etapa, que es la duración de las conversaciones, porque recordemos, vamos a recapitular, me interesa para el ejercicio que estamos haciendo: recepción del pliego de peticiones, acta de garantías, luego del acta de garantías, inicio de conversaciones, luego la duración de las conversaciones, luego viene el acuerdo, y bueno, puede que se dé que haya un desacuerdo, o digamos que en ese caso pues el proceso básicamente sigue, y en ese caso pues también incluso se puede luego acudir al tribunal de arbitramiento, que eso también ya lo habíamos visto sobre la primera clase. En la segunda, perdón, sobre la duración de las conversaciones, pues los diálogos propios del arreglo directo tienen una duración de 20 días calendario, durante los cuales idealmente, lo ideal es que se llegue a un acuerdo, ¿no? Que sea satisfactorio para ambas partes. Pero si transcurridos, digamos, esos 20 días no hay un consenso, la ley concede, y ojo, ahí todavía no vamos a la etapa de desacuerdo, sino es lo que les digo, que la ley concede esa posibilidad de que las partes pues amplíen, pero de mutuo acuerdo, las negociaciones por un término que puede ser igual al inicial, es decir, que puede ser, o sea, coloquémosle 20 días prorrogables. Entonces, durante esta etapa podrán participar, o puede ser menor, durante esta etapa podrán participar en forma directa como asesores, pues delegados de cada parte, y para el caso de la organización sindical, la ley establece que representantes de las federaciones o confederaciones sindicales
en las cuales el sindicato tiene presencia, puede intervenir de manera directa en la mesa, pero pues ya habíamos dicho que había que como comprobar de alguna manera la afiliación hacia las federaciones o confederaciones. Ahora bien, respecto a la etapa del acuerdo, si se llega a un acuerdo total o parcial sobre el pliego de peticiones, se firmará la respectiva convención colectiva o el pacto entre los trabajadores no sindicalizados y el empleador. ¿Por qué? Porque el acuerdo puede ser total o parcial sobre este pliego de peticiones. Esto lo que lleva es a que se envíe una copia luego al Ministerio del Trabajo por conducta del inspector respectivo y se da por, digamos, por finalizado el diferendo colectivo. Ahora bien, estos acuerdos que se produzcan en la primera etapa del trámite de la negociación, pues se harán constar en actas que deberán ser suscritas a medida que avancen las conversaciones y que tienen un carácter definitivo. Ahora bien, si hay una etapa de desacuerdo, ¿eso qué quiere decir? Que si al cierre de la etapa de arreglo directo van a persistir esas diferencias totales o parciales sobre el pliego de peticiones, pues que las partes deben suscribir un acta final que registre esos acuerdos si es que los hubo y pues que se deje constancia expresa sobre esos puntos de no acuerdo. Así, digamos que no sobra o no está de más, por decirlo de alguna manera, poner de presente esos temas que pueden ser discutidos en instancias posteriores, de modo que es importante, digamos, que se dé claridad o sí, o que sea conciso sobre esos aspectos del pliego de peticiones que fueron o no acordados. Digamos que ahí también está, incluso, bueno, está la gráfica y en la gráfica están los días, eso también es incluso para quienes se tomaron el ejercicio juicioso de ver la clase, pues sabrán que lo que se pide también de pronto no es otra cosa, de pronto sí lo pueden ampliar, pero que esta misma gráfica, en lo posible, si podemos ser más concretos, pero en esta gráfica pues tenemos como que el procedimiento hasta acuerdo y desacuerdo. Posteriormente, digamos, habíamos discutido que se llegaba a la etapa del tribunal de arbitramiento y es, ¿por qué? Porque, digamos, si el resultado, digamos, del arreglo directo, pues, digamos, ha dado o ha otorgado, digamos, en fin, un desacuerdo entre las partes, esto pues lleva eventualmente a constituir un tribunal de arbitramiento obligatorio, ya que en el marco, digamos, de estos conflictos económicos y laborales, que como en el que se da entre sindicatos y empresas, pues el arbitramiento procede de una manera obligatoria. Y eso está amparado en el artículo 452 y en el artículo 448 del Código Sustantivo del Trabajo. ¿Cuáles son las características que debe tener este tribunal de arbitramiento? Una es que no podrán ser designados como árbitros las personas que de forma directa o indirecta hayan, digamos, intervenido como representantes de alguna de las partes en la negociación en la etapa de arreglo directo. Ahora bien, la decisión emitida por el Tribunal de Arbitraje se llama, digamos, el laudo arbitral y que ya les había dicho que era la decisión que en este fallo los árbitros pues, deben decir sobre las controversias que las partes no lograron acordar en la etapa de arreglo directo sin afectar, digamos, los derechos o las facultades que la Constitución, que las leyes y los convenios o los acuerdos han reconocido a las partes. Entonces, en este mismo sentido, el fallo debe de resolver en torno a esas peticiones realizadas y se imposibilita, digamos, para que se concedan o se resuelvan, digamos, fuera de los términos. Ahora bien, el Tribunal de Arbitramiento tendrá en cuenta como elemento para la discusión qué va a tener en cuenta. O sea, qué materiales o qué elementos va a tener en cuenta. Va a tener en cuenta el pliego, la denuncia presentada también por el empleador en caso de que se haya presentado y las actas de acuerdo. Por eso la importancia de que en las actas de acuerdo se establezca todo, porque ahí están también los puntos sobre los que no se llegó a acuerdo. Y bueno, ustedes preguntarán por qué, digamos, la denuncia presentada por el empleador y de pronto no, digamos, no en el caso del trabajador. Y es porque, pues,
para eso va el pliego que va con todas las peticiones y que en las actas de acuerdo pues se han manifestado cuáles son los puntos a los que se llegó a un acuerdo y cuáles no. Entonces, por eso la importancia de ser preciso ahí. En cualquier momento, pues el sindicato como titular de este derecho de negociación puede retirar el pliego de peticiones, digamos, aun cuando esté fijado el tribunal, eso ya lo habíamos abordado. Sin embargo, lo que yo decía era que no tenía, digamos, bueno, digamos que sentido, digamos, de alguna manera que lo retiremos, a no ser que veamos que la situación efectivamente es, o sea, no sé cómo decirlo, como inconveniente para nosotros, porque pues se supone que vamos por mejoras, también que hemos analizado la información de la empresa de carácter económico, que hemos analizado las solicitudes y que en todo caso pues la decisión que se tome pues no puede en principio legal afectar la convención colectiva que esté vigente. Ahora bien, el tribunal de arbitramiento se sujeta siempre, se va a sujetar o va a basarse en ese principio que ya hemos hablado y también hablamos de las características de los negociadores. Incluso estas características o estas cualidades no solamente tienen que ser, digamos, a nivel de los negociadores de parte de la organización sindical, sino que debieran ser de todas las partes del mismo ministerio, y es que exista, por ejemplo, un principio de la buena fe, que es lo que decía, que evidentemente tenemos el derecho digamos, a cuestionar, digamos, las cosas que se han hecho, pero a veces hay que tener en cuenta que nosotros como que los dotamos de una cierta investidura, porque consideramos que actúan del principio de la buena fe y pues que la negociación no es un proceso rígido, sino que es flexible. También, digamos que las partes o el tribunal de arbitramiento, pues tiene que ser muy respetuoso del diálogo social. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que siempre va a tener en cuenta los acuerdos que ya han sido establecidos por las partes con anterioridad, es decir, que no van a llegar, digamos, como a hacer modificaciones sobre ello. Entonces, digamos que estos puntos, al tenerlos en cuenta, básicamente se convierten en una norma para el proceso. Sobre, digamos, todo esto que les señalo, es importante indicar que, digamos, hay una sentencia de la sala laboral 1309 del año 2022, donde se dice que la posibilidad de que los árbitros reduzcan o desmejoren los beneficios alcanzados en convenios colectivos anteriores es contraria, lo que les estoy diciendo, a la finalidad de la negociación colectiva y a la institución del arbitraje laboral, que es lo que les estoy diciendo, ¿no? O sea, que no existan desmejoras frente a ello. Pero esto, digamos, no excluye que en la etapa de arreglo directo el sindicato, por estrategia de negociación, pues pueda decidir renunciar a puntos que pueden ser considerados buenos con el fin de lograr otros mejores, que eso también ya lo habíamos abordado previamente y es como la flexibilidad o ese componente de que los dotamos de que puedan, digamos, renunciar a unos puntos, pero con el fin de lograr, digamos, otros puntos que son mejores. Eso también tiene que ver con los tipos de estrategias que habíamos visto, que a veces recuerden que hablábamos de pronto a veces incluso de ganar, perder, perder, ganar, perder, perder, pero con miras a exigir mejoras en próximas negociaciones o convenciones. Si el sindicato no está dispuesto a negociar un punto, es importante considerar que así el empleador, digamos, lo haya incluido en el contrapliego, digamos que al momento de escalar el pleito al tribunal de arbitramiento, este no puede acceder a nada inferior a lo que ya está completado. Digamos que, reitero, digamos como que este elemento. Ahora bien, hay otra parte que ya, digamos, como habiendo abordado todo el proceso, que tiene que ver con la denuncia. Y en esta parte, pues, quisiera explicarla. Hubo un compañero que sí en el foro, digamos, se vio muy juicioso y escuchó los audios y precisó mucho la revisión de la convención y la denuncia de la convención, que son dos cosas totalmente opuestas. Sin embargo, quienes colocaron en el foro que ambos buscaban, digamos, transformaciones o mejoras y digamos que indicaron de qué tipo de elementos y fueron específicos, pues de alguna manera no estaban respondiendo mal. Digamos que esta era la cascarita
Y felicitaciones de verdad a quienes fueron muy precisos en señalar las diferencias entre la denuncia entre la denuncia, sí, efectivamente, y la revisión de la convención. Respecto a la denuncia, ¿qué puedo decir? Que esa denuncia ¿qué es? Pues es la manifestación escrita que procede de cualquiera de las partes o incluso de ambas partes que digamos que expresa esa voluntad de dar por terminada la convención colectiva de trabajo. O sea, ahí se está iniciando la convención colectiva de trabajo. Esta manifestación siempre debe ser presentada dentro de esos 60 días anteriores digamos, a cuando expire o finalice el término de la convención colectiva. ¿Y ante quién se presenta? Pues ante el inspector de trabajo del lugar, y en su defecto, digamos que se puede presentar ante el alcalde. Eso también está anunciado gráficamente. Entonces, bien que digamos que muchas personas han utilizado los gráficos para apoyarse en la información. Ahora bien, respecto a la prórroga automática, es importante señalar que, digamos que al menos que se hayan pactado, digamos, unas normas diferentes en la convención colectiva, si dentro de los 60 días anteriores a la expiración del término, digamos que las partes o una de ellas no han hecho manifestaciones escritas de esa voluntad de darla por terminada, que se va a entender, que eso también ya lo había señalado previamente en otras clases, es que la convención se entiende automáticamente prorrogada. Y eso por unos periodos sucesivos de 6 meses, que se contarán pues desde la fecha señalada para la terminación. La garantía de vigencia. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que digamos que en virtud del artículo 479, específicamente del artículo 2 del Código Sustantivo, se establece esa garantía, esa vigencia de la convención colectiva denunciada hasta tanto se firme una nueva. Eso ya lo habíamos señalado, dando así estabilidad al acuerdo colectivo que existe entre los trabajadores y entre los empleadores. ¿Qué significa esto? Que si no se denuncia o negocia nuevamente, únicamente se va a entender la terminación de la convención colectiva cuando por un acto jurídico o hecho va a dejar de regir para las partes. Por ejemplo, no sé, o sea, qué sé yo, una sentencia judicial, o de pronto que hubo una liquidación definitiva de la empresa, digamos que si, o que si es la única parte empresarial contratante de la fuerza de la convención, o si hay una fuerza mayor de consecuencias permanentes que impidan totalmente el cumplimiento. Y por acuerdo entre las partes, y por otro lado, si hay denuncia de la convención y si se da inicio a un nuevo conflicto colectivo, pues la convención colectiva va a seguir vigente hasta tanto no sea reemplazada o total o parcialmente por una nueva convención, o incluso por el laudo arbitral, es decir, la decisión que se ha producido, y la nueva convención deberá ser depositada ante el Ministerio de Trabajo, pues para que surja un efecto. Ahora bien, respecto a la titularidad de la facultad de la denuncia, los titulares del derecho a la denuncia de la convención colectiva, según las disposiciones del Código Sustantivo del Trabajo, aquí demandadas, pues son las dos partes de la relación laboral. ¿Qué quiere decir esto? Que los titulares del derecho a la denuncia son, ya lo había señalado también, tanto los trabajadores como los empleadores. Y esto también se desprende, ya lo había también señalado, de los artículos 478 y 479 del Código Sustantivo del Trabajo. Ahora bien, pasamos a otro elemento que tiene que ver con los efectos, o por decirlo de alguna manera, las consecuencias que existen sobre la denuncia de la convención colectiva. Entonces, los efectos tienen que ver con que la denuncia de la convención colectiva pues tiene el efecto de manifestar esa intención de renegociar la convención colectiva porque pues está inconforme con la convención vigente. Entonces, digamos que los efectos de la denuncia sobre la convención también son limitados. Escúchame en un segundo. Ahora bien, retomando esto, estábamos hablando de los efectos. Entonces, digamos
¿Por qué digo que los efectos de la denuncia son limitados? Y es primero porque digamos que esto no le resta eficacia jurídica a lo que ya está pactado, ya que pues en la convención continúa siendo vigente. Segundo, porque la vigencia de la convención denunciada no tiene, digamos, un término legal fijo. Y tercero, que tiene que ver con que la convención o la continuidad de la convención pues está supeditada a que se firme una nueva convención. Y digamos, el hecho de que se firme una nueva convención, esto supone que debe existir un nuevo acuerdo entre las partes en lugar de que haya una imposición, digamos, de una de las partes de condiciones laborales diferentes. Entonces, estos son los efectos. Ahora bien, ahora sí entramos a la diferencia entre la revisión de la convención y la denuncia de la convención, que es lo que está en el foro, y pues señalo como los procedimientos de ambos, pueden reflexionar acerca de uno o de las dos. En todo caso, digamos, estos son dos elementos o dos instituciones que son diferentes y que no pueden confundirse sin que, digamos, pueda afirmarse que el ejercicio de una, pues, haga inocua o, digamos, peligrosa la utilización de la otra. Es decir, si se utiliza la revisión o la denuncia. Entonces, mientras que la denuncia busca de un lado comunicar esta intención de renegociar la convención colectiva vigente, que fue lo que acabamos de ver, que sigue estando lo vigente, repito, hasta que no se firme una nueva, pues la solicitud de revisión tiene otros objetivos. ¿Y cuáles son esos objetivos? Que mucha gente lo señaló en los foros, y es responder digamos, a alteraciones graves, modificaciones o a cosas imprevisibles de la normalidad, pero de la normalidad económica, ojo, ¿no? Entonces, no se tiene, digamos, ambos buscan transformaciones, no puedo negar que no. Entonces, cuando responden eso, digamos que nos salimos por la tangente y estamos respondiendo de manera adecuada. Sin embargo, pues es bueno ser preciso respecto a las diferencias de ambos elementos. Ahora bien, digamos que la solicitud de la revisión, pues sí responde, digamos, a estas graves alteraciones de la normalidad económica, y digamos que esto amerita la discusión por las partes, o incluso no solamente, digamos, que la discusión de las partes, sino una posterior intervención de autoridades laborales en caso de que no se llegue también a un acuerdo. Y eso se establece a través del código, del artículo 480 del Código Sustantivo del Trabajo. Entonces, como para tener en cuenta que esa revisión de la convención colectiva se da cuando sobrevienen impresiones del ámbito laboral que hacen excesivamente oneroso, o digamos que en palabras castizas, que es imposible continuar con la operación de la empresa. En este caso, pues se entiende que la revisión no puede afectar toda la convención, sino que las cláusulas de contenido económico, digamos, que son las que dieron lugar a ese desequilibrio que se pretende corregir, bien sea mediante el acuerdo de las partes o mediante la intervención del juez laboral. En algún momento, nosotros habíamos señalado que qué pasaba si la empresa se estaba liquidando, que si se podía, digamos, modificar los aspectos de la convención, y yo les decía que no, y efectivamente yo les decía que no, porque es que no se puede siempre y cuando no haya dos elementos. Por eso yo les dije, no se me adelanten y espere que luego vamos a ver este tema que tiene que ver con que, que exista o la revisión de la convención o la denuncia de la convención, que son lo que hacen posible, digamos, que se revisen, o bueno, que se modifiquen elementos. Y en el caso de los elementos que son solamente de carácter estrictamente económico, pues estamos hablando de la revisión de la convención. Ahora bien, digamos que la denuncia de la convención, por el contrario, no responde a esas condiciones imprevisibles, ya lo había señalado, sino que va a ser regulada legalmente como, digamos, una facultad que van a ejercer las partes contratantes para manifestar la inconformidad que hay respecto a esa convención colectiva vigente, sin que ello implique que esta, pues, va a seguir estando vigente mientras se resuelve parcial o totalmente, como ya lo había señalado. Y digamos que por eso se dice que eso no es suficiente para afectar la continuidad de la convención colectiva mientras se firme otra. Luego, digamos que
viene una etapa que es como la etapa de los documentos y actas. Y esto implica que, digamos que todo el proceso de negociación exige o requiere un procedimiento que sea arreglado y que esté estipulado conforme en el Código Sustantivo del Trabajo. Y eso directamente o indirectamente se tiene que ver reflejado en los documentos que tienen como fin dar una constancia y solemnidad de lo que allí se estipuló. Ya lo había señalado. Y entonces es por tanto necesario abordar de manera cronológica esos documentos que se puedan llegar a desprender de un proceso de negociación colectiva. De pronto esto no lo había mencionado, pero lo que quiere decir es que, digamos que se estipula que estos documentos se den en orden del tiempo en el que se ha dado la negociación colectiva. Con respecto al pliego de peticiones, pues como ya se ha dicho, pues digamos, es el documento que da inicio, pero también tenemos que tener en cuenta que no solamente es como el documento que da inicio, sino es el documento que va a ser dinámico el proceso de la negociación colectiva, pues porque se va a tener en cuenta durante toda la negociación e incluso como vimos, en caso de que no se llegue a un acuerdo, pues también se va a pasar al Ministerio del Trabajo. Entonces, digamos que también los trabajadores sindicalizados o aquellos que no están sindicalizados van a establecer mediante diferentes cláusulas las peticiones fundadas en lo que ya había dicho, que inicié también en los aspectos laborales, económicos, políticos y jurídicos, en los cuales se considera que la relación laboral puede mejorar. Ahora bien, respecto a la convención colectiva, ¿qué es la convención colectiva? Que eso también lo vimos inicialmente, digamos que el módulo 6 es como una síntesis de todo lo que hemos visto, donde se agregan otros elementos con mayor profundización. En eso sí, por ejemplo, está la diferencia entre la denuncia, que era lo que estaba hablando, pero también entre la revisión, ¿no? Que es otro elemento que sí de verdad no habíamos abordado completamente. Ahora bien, respecto a lo que estamos hablando, el pliego de peticiones, pues no solamente da inicio y dinamiza todo el proceso, sino que digamos que a partir de ello también los trabajadores sindicalizados o no sindicalizados establecen mediante diferentes cláusulas los fundamentos basados en los criterios o en los aspectos que sean, digamos, de tipo laboral, económico, político y jurídico, en los cuales, pues, evidentemente la relación puede mejorar. Entonces, lo que yo decía, ¿no? Cuando lanzamos todos estos elementos, digamos, es porque consideramos que hay una mejora. Para ello también, pues, debemos solicitar la información y hacer un análisis minucioso de lo que están dispuestos a llegar las partes, las estrategias, la información de diversa índole. Cuando se llega a la convención colectiva, que también era pregunta de algún foro, digamos como la diferencia entre convención colectiva y negociación colectiva, yo digamos que era incisivo en que la negociación es como el proceso, ¿no? Y que la convención colectiva es, digamos, como ya el instrumento o la herramienta que se obtiene a partir de ese proceso. Entonces, si se llega a un acuerdo entre el sindicato y la empresa, se puede hablar de una eventual convención colectiva que, como muchos de ustedes señalaron asertivamente, pues trata sobre las condiciones salariales, las condiciones de trabajo, condiciones, bueno, a veces también decíamos que tristemente a veces lo entendemos, y lo digo tristemente no porque no esté de acuerdo en que haya un mejoramiento salarial, sino porque no se nos pueden quedar también por afuera otros elementos que tienen que ver, por ejemplo, con las mejoras de pronto del sistema de seguridad y salud en el trabajo, con las políticas de la empresa, de pronto respecto al manejo de situaciones de acoso laboral, etcétera. Y la convención colectiva pues va a quedar plasmada en un documento escrito, las cuales pues digamos las partes negociadoras deben firmar. Y deben firmar para que tengan pues evidentemente el sustento y deben extender. ¿Qué quiere decir que deben hacer extensiva las convenciones colectivas? O sea que tienen que imprimir tantos ejemplares o bueno, o convenciones por cuantas partes sean
con el fin de que pues cada trabajador se apropie y tenga como conocimiento del documento de la convención colectiva. Adicionalmente, digamos, es obligatoriedad, digamos que se imprima un ejemplar adicional y ese ejemplar pues debe ser depositado en la dirección territorial del Ministerio de Trabajo, donde se arribó el acuerdo, a más tardar pues dentro de los 15 días siguientes a la firma. Sin el cumplimiento de este requisito, la convención no va a tener o no va a producir ningún efecto. O sea que es completamente obligatorio, es esto que estoy señalando de imprimir los ejemplares o bueno, las convenciones en términos castizos para que, digamos, cada trabajador tenga pues conocimiento del documento y los tenga en su poder, pero también pues para que el ministerio a través de la dirección territorial donde se llegó al acuerdo, pues tenga dentro de los siguientes 15 días hábiles el resultado de la convención y esto pues a fin de que si se presentan incumplimientos en la misma, pues de ahí tiene como digamos como el mecanismo para hacer efectivo el cumplimiento. No solamente, digamos, como incluso para hacer efectivo el cumplimiento, sino en caso, por ejemplo, de cuando se llega, que pues, históricamente no ha sucedido, y eso también tiene que ver con el tema político, pero cuando se hacían, digamos, o cuando se supone que se hacen visitas de inspección preventiva, ¿no? Que llegan a la empresa y que tienen, o digamos que tienen, o que van a revisar por ahí porque algún elemento está en duda o llegó a su conocimiento que había algún elemento de vulneración, entonces el ministerio, pues a través de las direcciones territoriales, tiene toda la facultad de ir a las empresas. Normalmente esto se ha dado de manera muy, yo decía, hoy estábamos en un proceso con el sector de La Palma y tristemente pues el sistema de inspección, vigilancia y control se ha dado de manera muy, digamos, preventiva y yo ni siquiera diría que preventiva, sino como dándole palmaditas a los empresarios y oigan, hagan extensivo esto, pero no hay como, digamos, como una obligatoriedad o sanciones. Entonces esperamos también que con la reforma laboral, pues evidentemente hayan mejoras en todos estos aspectos y que incluso pues el nuevo gobierno, pues es la ilusión de todos nosotros de que haga un seguimiento de todos estos elementos. Eh, y ya, digamos que eso tiene que ver con eso, luego vienen las actas de acuerdo y desacuerdo, y finalmente, digamos que ahí se habla de la denuncia. Entonces, para que la denuncia sea válida, o sea, esa manifestación escrita de dar por terminada la convención colectiva de trabajo, de la cual ya he hablado, entonces se debe tener en cuenta lo siguiente. Entonces, ¿qué se debe tener en cuenta? Que si se hace por una de las partes o ambas partes por separado, debe presentarse por triplicado ante el inspector de trabajo del lugar o en su defecto ante el alcalde. Digamos, los funcionarios que deben ponerle una nota o qué sé yo, en respectiva de presentación, quizá, digamos algo así como un sello, una nota de presentación donde señalen la fecha, la hora y el lugar de la misma, algo así como lo que llamamos una especie que conocemos habitualmente de radicado, ¿no? Que tenga estos tres elementos. Ahora bien, el original de la denuncia será entregado al destinatario por dicho funcionario y las copias se destinan para la oficina del trabajo y el denunciante. Entonces, formulada así la denuncia, lo que pasa con la convención colectiva que continúa vigente hasta tanto se firme una nueva convención. Y tenemos un ejemplo de la constancia de denuncia de la convención colectiva. Entonces, arriba que vamos a colocar, qué sé yo, margen izquierdo, colocamos ciudad, digamos Bucaramanga, 16 de marzo de 2023, señor inspector de trabajo, digamos Ministerio del Trabajo, Dirección Territorial, tal. O sea, mientras más precisos podamos ser, mejores. Y vamos a colocar algo que se llama como la referencia, que digamos esto se suele
la abreviatura de red o el asunto, y es que se va a hacer pues la denuncia de la Convención Colectiva del Trabajo que fue celebrada entre la empresa, digamos, ESA y el sindicato Sintraedecol el día 19 de mayo de 2020. Es un ejemplo, ¿no? Entonces, ahí que vamos a decir que los suscritos presidentes y secretarios del sindicato, los nombres, de pronto la identificación, quienes de pronto actuando en nombre y representación en nombre propio y en representación del sindicato, pues van a hacer una entrega formal dentro de ese plazo legal de esa denuncia de convención de la referencia y vamos a escribir cuál es la vigencia o la expiración de la misma. Y digamos, ya entonces, digamos, como que remitimos todos estos elementos. Y ya, digamos, esto es todo el módulo 6 a grandes rasgos. Ya habíamos hablado, digamos, de todos los demás elementos. Hoy quise hacer como un resumen, ya o digamos que el 6 es como una especie de resumen. Tengan en cuenta las gráficas para la parte gráfica, digamos que se pide en el proceso. Quienes no puedan desarrollar la parte gráfica, porque yo entiendo que a muchas personas se nos dificulta de pronto realizar, digamos, esto pedagógicamente o didácticamente en Word o en PDF. Podemos hacer como muchos de nuestros compañeros hicieron muy acertadamente, eso no tiene nada que ver con la nota, y es que lo hicieron a mano, le tomaron una fotico y me lo enviaron, eso para mí es totalmente válido. Yo valoro son los esfuerzos de las personas y el contenido de los trabajos. Otras personas me dijeron que tenían dificultades para diligenciar los cuadros. Entonces yo les dije, no, no me hagan los cuadros, sino que incluso escríbanme como el paso a paso, de pronto no de manera escrita, pero sí 1, tal paso, 2, tal paso y todo el procedimiento. Y maravilloso cuando algunos de nuestros compañeros lo que hicieron fue que llevaron, digamos, o ejemplificaron todo esto con los casos de la empresa. Entonces, digamos, esto también es totalmente válido y ya el día de hoy como que lo que estoy haciendo es diciéndoles como las respuestas que esperaba o que pueden, digamos, ampliar en los foros, como la actividad 5, porque con estas indicaciones yo sé que les va a quedar bien y además porque si escuchan la clase van a entender precisamente a qué obedece cada criterio. La vez pasada lo señalé, pero digamos que la vez pasada la clase se nos extendió bastante, entonces entiendo el agotamiento, entonces hoy quise retomar por esos elementos, nosotros ya los hemos discutido previamente y no sé si haya, digamos, alguna duda, inquietud o respecto del curso. Hay, digamos, como que han señalado las personas que se encargan de logística, y es que hasta mañana tendrán plazo de ponerse al día los estudiantes que tenían actividades y foros pendientes, porque digamos que el término era hasta el lunes de la semana pasada, pero sin embargo nosotros ampliamos el plazo a fin de que pudieran desarrollarlo. Y yo, digamos que les hago una sugerencia particular, y es que muchas personas, por ejemplo, realizaron la actividad del módulo 6 y de pronto el foro 6, el foro de la unidad o el módulo 5, pero revisen bien que de pronto no tienen el 3, el 2, de pronto lo hicieron en desorden o no se dieron cuenta y tienen el 1, el 4 y otros no, entonces revisen bien. Hay algunas personas que ya con lo que realizaron ya han pasado, digamos que ya tienen incluso pasada la nota porque han sido muy participativos y sus trabajos han estado muy bien elaborados. Entonces, no siendo más, creo que esto es todo el contenido. Les agradezco enormemente, antes que nada, porque uno en este ejercicio aprende de todos, de pronto a veces incluso la ley es tan amplia que, por ejemplo, algún compañero mencionaba, no, pero esta sentencia de la Corte Constitucional menciona tal aspecto, o bueno, yo también les mencionaba, esta está vigente, salió en este periodo, entonces hay como que ya hay una luz para ver qué podemos hacer en el marco de nuestros derechos. Y nada, les agradezco enormemente por la participación, por haberse tomado
todo el tiempo. Yo, digamos que estas clases estaban estipuladas para que se dieran cada 15 días, pero yo vi que el contenido era tan amplio y bueno, al inicio, como nunca había sido tutor, digamos, para ustedes, la subdirectiva de Sintraelecol y en el caso de negociación, entonces yo hice las clases cada 8 días con la finalidad de que vieran. De pronto hay gente que incluso en los foros lo que hace es responder listo, perfecto y da una nota, pero lo que yo hacía era que en los foros pues les retroalimentaba y les decía de pronto sí está bien o no necesariamente está mal, pero falta este elemento, de pronto interpretar las diferencias o la diferencia radica en este y este otro elemento. Así que pueden también leer todos los foros para retroalimentar el proceso. Les agradezco enormemente y no sé si tengan alguna duda, inquietud, recomendación. Yo considero que el contenido era muy amplio, de pronto incluso el tiempo en el que se dio, pero también de pronto plantearé eso, pero en ese mismo sentido, pues yo traté de dar clases, traté y lo hice, de dar clases cada 8 días cuando estaban estipuladas 3 clases y con hoy es la 9ª clase que hago. Entonces yo hice, la primera clase fue de inducción, que me estuvo acompañando mi compañera Adriana. Las 2 segundas, como luego mucha gente se inscribió, entonces duramos en el módulo 1 y luego ahí avanzamos en el módulo 2. Recuerdo que en algún momento se suscitó una discusión muy amplia en el grupo, entonces con el fin de resolver aquellas dudas e inquietudes nos devolvimos, luego seguimos con el 4, el 5 y el 6 y el día de hoy estamos finalizando. Aparte de la clase en el municipio de San Alberto, que no, la señal era intermitente y que traté, digamos, de señalar específicamente y que me excuso por esa clase. Luego, pues tuvimos otra clase de reposición y bueno, no siento más, de verdad que les agradezco enormemente por el interés, la participación y no sé si tengan alguna duda, inquietud, alguna apreciación respecto a la clase o respecto a los contenidos también que son bien válidas. Y damos lugar Jorge, a Lady Díaz. Lady Díaz alzó la mano, entonces puede continuar. Hola, buenas noches. Muchas gracias por darme la palabra. Gracias a ti por, como lo mencionaba, la disposición y demás, pues para ampliarnos un poquito los conocimientos, un poquito no, bastante más los conocimientos. De pronto una sugerencia para Real, aunque lo que mencionas y bueno, la información es tan amplia, pero a mí me costó un poco de trabajo y pues viendo también el tema de los demás compañeros, de pronto que hicieran un poco más las actividades como las hicieron en el módulo 1, 2, que son casi que ahí mismo que uno tiene como todo fresco, que lo acaba de ver, porque las tareas como el cuento, por lo menos a mí me costaron trabajo en cuanto al tiempo, ¿no? Sí. Casi que no las hace uno inmediatamente y bueno, y se acumulan y ya después es largo, es leer, es hacer. Entonces, solamente como sugerencia eso, porque de todas formas, esto es un tema lógicamente que lo estamos haciendo y nos inscribimos para ampliar el conocimiento, ¿sí? Que no es Sí. un tema de obligación, que no es un tema, que es un tema neto de disposición. Igual que ustedes, nos lo brindan netamente de disposición, de regalo, de tener esa información ahí para nosotros, pero pues sí me gustaría de pronto que fuera un poco más, como te digo, evaluaciones como estaban plasmadas ahí, tal vez menos tareas de Sí, hacer. te entiendo. Digamos que yo, digamos, hubo un compañerito que ya no está con nosotros, que fue como quien desarrolló el curso, porque pues nosotros cuando no estamos en este sector estamos en Palma o en varios, pero yo sí, digamos, lo voy a tener en cuenta y voy a dar la apreciación para que, digamos, en ciertos elementos pues sea más práctico y eso también permita, digamos, la continuidad y el desarrollo de las tareas. Y bueno, digamos, también les quiero comentar algo al respecto. Hubo muchas personas, lo comenté al grupo, que me enviaron las actividades, pero digamos ya no es culpa de nosotros, sino que el documento en Word desde donde ustedes trabajan está protegido. Entonces yo no puedo hacer revisión de ello por la plataforma. Entonces yo le había pedido el favor de que me los enviaran a mí
pero también quisiera que se lo enviaran a Adriana y a la chica de logística y les comentan que ustedes me lo enviaron a mí, yo hago la respectiva calificación, de pronto ellos les ayudan a subir o a desproteger el documento como tal. Y bueno, lo que quede claro que yo, digamos, facilité, digamos, como ese canal y de todas formas he hecho la revisión ahí, sino para efectos que de pronto esté en la plataforma y hay cosas que la plataforma hace de manera automática, ¿sí? Entonces, digamos que mira que se den todos los procesos. Entonces, en ese caso, como la plataforma mira que efectivamente se den todo, entonces lo que yo sugiero es que se le envíe tanto a Adriana como a la chica de soporte y que a su vez me envíen, digamos, esos elementos a mí. Ya muchas personas lo han hecho, yo los he revisado, los he calificado y digamos que por efectos de que la plataforma hace algunas cosas de tipo inmediato. Ahora bien, vamos a dar también la palabra al compañero que también quería dar su apreciación, al compañero Jairo Alonso. Buenas noches, Jorge, ¿cómo le ha ido? Qué pena, me conecté, la verdad, hace 10 minutos que me conecté. Ay, Tenía un Dios. compromiso en el colegio de los niños, una reunión, y pues me fue imposible entrar a las 6. La verdad, pues, de antemano también agradecerle por todo su tiempo, su dedicación, su conocimiento, su buena actitud siempre referente a las diferentes temáticas y a las diferentes opiniones. Eh, sí, pues como recomendación para una futura, pues no tan rápido los cursos, sale un poquito más de tiempo, sí mejor que, digamos, las clases fuesen cada 15 días y pues así las personas de cierta manera hubiesen podido contestar los talleres pues no tan apresuradamente y de una forma más consciente, ¿sí? Yo, En el yo, caso de- particular, lo hablo yo- pues de mi caso, pues la verdad me tocaba en medio del turno, momenticos, revisar el material, sacar así como de a 10, de a 20 minutos y la verdad pues fue un poco complejo y muchas veces pues por el afán o apresura de entregar esas actividades, yo creo pues que no muchas veces no es tan eficiente el tema, ¿sí? A mí me falta solo la actividad 6 y pues la verdad voy en la mitad del material porque sí me propuse a leerlo muy en detalle, a extraerlo pues lo mejor que puedo de ahí. Me ha servido, he guardado pues todo lo referente a los anexos que ustedes tienen, que son muy valiosos y pues que obviamente tocará seguir repasando y estudiando porque es información que no se va a quedar pues grabada en su totalidad y pues que sí nos va a servir como herramienta para una futura o eventual negociación en darse las condiciones. eh, Listo, compañero. Efectivamente, sí, también como el curso, digamos, es un poco amplio. Lo que sí, digamos, señalo nuevamente es que las clases sí estaban habilitadas para que se desarrollaran cada 15 días, pero eran únicamente 3 clases. Entonces yo hice cada 8 días, pero con la finalidad de hacer hice 9 clases. La primera, pues estuvimos en la inducción, que era también de la plataforma, con la ayuda de nuestra compañera Adriana. Luego, como mucha gente se inscribió y a fin de, o sea, lo hice como porque mucha gente pudiera retomar, entonces expliqué 2 veces el módulo 1, luego vino el 2, el 3, luego en el grupo se manifestaron, digamos, esas dudas y volví a retomar en una clase y luego, bueno, fui dando, pero sí lo entiendo en cuanto a que el tiempo de pronto fuera más amplio para que las personas puedan desarrollar todo el contenido y eso también tiene que ver mucho con la sugerencia que nos hace la compañera y es que de pronto, digamos, el ejercicio práctico no se haga tan tedioso. Entiendo que ya no está diciendo que todas las actividades, pero sí hacer de pronto unas de manera más práctica y didáctica y menos de pronto que sean de carácter tan extensivo. Y pues bueno, ambas metodologías evalúan la adquisición y la prevención de conocimiento, entonces lo vamos a tener en cuenta. Y no sé si me regalan un segundito, y es que, bueno, a raíz de lo que me están manifestando, entonces, digamos, un minutico y ya les planteo algo, entonces me voy a excusar un minutico de la cámara. No se vayan, por favor.
Bueno, lo que pasa es que, bueno, a raíz de lo que me están señalando, estoy señalando la posibilidad de pronto de si les pueden ampliar el placito un poquito más, porque ya digamos como que se terminaba el lunes, luego que hoy, entonces, digamos hasta el día martes, pero no me contestan, pero cualquier cosa yo les escribo por el grupo y pues voy a ser incisivo, porque yo sé que muchas de las personas que están acá hicieron parte activamente del curso. Entonces, la finalidad es que, pues, que continúen con el desarrollo, también que obtengan su diploma. Y como me lo han señalado y me lo han manifestado también incluso a nivel personal, estos días hubo alguien que me escribió que por los turnos, también otra persona diferente al compañero Jairo Alonso, y pues manifiestan la voluntad de hacerlo. Entonces, por lo menos este fin de semana que podrían, entonces voy a señalarlo y cualquier cosa les aviso por el grupo. No sé si hay alguna otra apreciación o comentario al respecto, quejas, dudas, sugerencias, peticiones. Bueno, y la buena noticia es que ya me contestaron y sí, la última fecha, el día martes. Entonces, porque yo, o sea, yo he visto como la participación activa y de igual manera lo vamos a manifestar en el grupo. Entonces, bueno, eso con el fin de que todos nos pongamos como al día, de que revisemos las otras actividades y ya. Por ejemplo, me interesa también mucho, por ejemplo, esa actividad que hoy le expliqué y hoy les dije cómo era la actividad paso por paso de cada cláusula, ¿no? Entonces, si se toman el ejercicio de ver esta clase, tienen ya solucionada esa parte. Entonces, el día martes sería el día final para la entrega del curso. Entonces, bueno, no sé si hay otra apreciación al respecto. Bueno, yo creo que no habiendo más, porque ninguna persona manifiesta, les agradezco enormemente, los dejo y les envío un fuerte abrazo grande. Muchísimas gracias por su participación y entera disposición a estar aprendiendo e incluso a que aprendamos conjuntamente, porque lo que les decía, digamos desde los términos legales, a veces hay disposiciones o son tan amplias que sale una resolución, una sentencia, entonces aquí todos incluso aprendemos de todos o de la participación en los foros. Un abrazo grande y muchísimas gracias. Espero encontrarme con ustedes por el camino. Un abrazo. Gracias. Muchísimas gracias. Dale, muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches.